Dios Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte honra y gloria, alabanza y adoración. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos para aprender un poco más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable. Vamos a seguir necesitando para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 50. Segunda de Corintios capítulo 6, versos del 1 al 13. Nuestra enseñanza se llama el ministerio de reconciliación. Segunda parte. Recordemos que ya empezamos con esta primera parte la semana pasada. Y hoy vamos a ver su segunda parte. ¿Ok? Que dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Muy bien. Y Pablo continúa hablando de ese ministerio de reconciliación al que hemos sido llamados, pero ahora se enfocará en describir muchas de las calamidades, de los problemas, de las dificultades por las que el ministro de Cristo atravesaba en aquella época. Vamos a ver. Segunda de Corintios 6:1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y Pablo hace una exhortación interesante. No recibáis en vano la gracia de Dios, les dice. Y definitivamente que la pregunta a respondernos es: ¿qué es eso? ¿Cómo es que se puede hacer vana, es decir, sin fruto, la gracia de Dios? Bueno, en primer lugar, en la vida del creyente sucede cuando no crece. Cuando permanece siendo un niño en Cristo, lo que también se llama cristiano carnal. ¿Que ha recibido la gracia de nuestro Dios para salvación? Sí, pero no se ha manifestado en él el fruto del Espíritu, el trabajo, la obra del Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Recordemos que Pablo sigue hablando a los de Corinto y se los dijo en la primera carta. Vamos a verlo, 1 Corintios 3:1, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué quiere decir eso? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que la primera forma en que podríamos estar haciendo vana la gracia de Dios es al no crecer, al ser niños en Cristo. La segunda también puede referirse al hecho que hemos recibido la gracia de Dios para poder predicar, para poder anunciar las buenas nuevas, el Evangelio. Es decir, si estamos manifestando en nuestras vidas el fruto del Espíritu, el trabajo y la obra del Señor, si estamos creciendo en Cristo,
pero no estamos predicando, no estamos compartiendo, no estamos llevando el evangelio. Miren, Hechos 1:8, el Señor les dice a los discípulos cuál era el propósito de recibir el bautismo del Espíritu Santo, del ser llenos de poder para ser testigos que hablen de la obra de Dios en sus vidas. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa si teniendo ese poder, el Espíritu Santo dentro de mí, no comparto, no predico, no anuncio, no proclamo el Evangelio? Esa gracia que Dios ha puesto, que ha depositado en mí, esa capacidad para hacerlo, no está dando fruto, no está dando resultados. Así que de alguna manera está siendo vana en mí. Muy bien. La tercera forma en que la gracia de Dios pudiera no estar dando su fruto en mí no tiene que ver con mi vida personal, porque sí hay fruto del Espíritu. Tampoco tiene que ver con que comparte el Evangelio, porque sí lo hago, pero quizás tiene que ver con el desarrollo de los dones espirituales que el Señor ha puesto en mí y que o no los usó o no los he desarrollado. Recordemos que la Escritura nos enseña que todos tenemos cuando menos un don espiritual. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Que cada uno de nosotros tiene esa manifestación del Espíritu para provecho, cuando menos una. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no uso ese don o no lo he desarrollado? Esa gracia, ese don, no estaría dando fruto que debería dar, el fruto que debería dar para bendecir a la iglesia. Así que de alguna manera estaría siendo vano en mí. Pero aún hay una cuarta forma, y la cuarta forma de hacer vana la gracia de Dios es si Pablo en este pasaje se refiere al mensaje, a la exhortación que él está haciendo a través de sus cartas a los corintios. Entonces, hacer vana esa gracia, hacer vana ese mensaje, sería el no hacer caso a la reprensión, a la exhortación del apóstol. Algo que desgraciadamente hacemos de manera muy común en nuestras iglesias. Escuchamos el mensaje, nos parece precioso, nos parece bueno, acertado, bien trazado, pero no lo llevamos a cabo. Vamos a ver el siguiente comentario. La palabra así del verso 1 une lo que el apóstol acaba de decir en el capítulo 5 con el llamado a la acción de parte de los corintios. No pueden suponer que han recibido la gracia de Dios y permanecer iguales que antes. La gracia de Dios es un don. Pablo invoca un cuadro mental de recibir un preciado y costoso regalo. En vano, da la idea de estar vacío o haber fallado en el esfuerzo. En lugar de usarlo, sencillamente se le hace a un lado y se continúa el mismo patrón de una vida desesperada y pagana. El no escoger el camino nuevo, caminar en él y permitir que el don de la gracia produzca fruto en nuestra vida es sugerir que el precio que Jesús pagó por la salvación no encontró eco de gratitud en el corazón de la persona, del individuo. Así no se puede esperar recibir el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Más bien, el juicio terrible de una vida que no ha cambiado y que está sin fruto es una amenaza que siempre está presente. Sin embargo, Pablo espera una respuesta favorable de los corintios. Por ahora, no les da una orden, sino que apela a ellos como colaboradores. Y como podemos ver, el comentarista nos habla de nuestra primera opción. Sí, de no crecer en Cristo, de no dar fruto, de permanecer con una vida desesperada y pagana, sí salvo, sí en Cristo, pero en la puerta. Ok. Verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo
para recibir salvación. Ahora. Ahora. He aquí ahora el día de salvación. No mañana, no pasado, ahora. Una chica joven escuchó el mensaje del Evangelio en una reunión a la que acudió invitada por una amiga. Parecía muy convencida por el Evangelio, pero a la hora de hacer el llamado ella decidió que esperaría hasta tener novio. Tiempo después, ya que tenía el novio, volvió a escucharlo y decidió esperar a que se casara. Cuando se casó, en su ceremonia sintió ese fuerte llamado, pero decidió esperar a tener hijos y verlos salir adelante. Cuando eso sucedió, estaba demasiado ocupada para escuchar y nunca recibió salvación. El tiempo es ahora, no mañana, no pasado. Hoy es el tiempo de salvación. 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pablo era consciente de que pecado no es solamente hacer aquello que ofende a Dios, sino que también hacer tropezar a los hermanos. Así que tenía cuidado en la manera en que se conducía para que nadie tropezara. Para que nadie tropezara en primer lugar en lo que enseñaba, pues trataba de dar todo el consejo de Dios lo más apegado que pudiera a la palabra, a la Escritura. Y en segundo lugar, en lo que hacía, pues reconocía que es el ejemplo lo que reforzaría lo que se enseña. De verdad, esta debería ser la regla de todos los ministerios. Que hubiera congruencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Esta debería ser la regla en todos los que somos creyentes, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Tengamos cuidado de que nuestras palabras no sean borradas a través de nuestras acciones. Vamos a ver el siguiente comentario. Anteriormente Pablo había hecho 2 declaraciones, que ahora era el tiempo para aceptar la oferta de Dios para reconciliarse con Él, salvación, y para vivir una vida que concordara con esa relación tan significativa, testimonio. Como consecuencia de estos conceptos, el apóstol se preocupa de que su vida y su ejemplo se reflejen en su ministerio. No damos ocasión de tropiezo. Se refiere a su conducta ante los corintios. La vida del portavoz del Evangelio debe coincidir con la proclamación del Evangelio. La palabra tropiezo, que es proscope, también puede traducirse ofensa. ¿Verdad? No damos ocasión de tropiezo para la ofensa, para que se sientan ofendidos a través de lo que hacemos como ministros del Evangelio. Compartimos el Evangelio y nos comportamos de acuerdo con aquello que compartimos, que creemos y por lo que estamos dando la vida. Muy bien, verso 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y Pablo nos habla a través de estos versos acerca de las armas de justicia. Por supuesto que debe venir a nuestra mente esa armadura que tenemos en la palabra del Señor, esa armadura a través de la cual hacemos frente a los ataques del enemigo. Armas que nos dice que se usan a diestra y a siniestra. Entendiendo algo, que las armas que se usan a diestra son las ofensivas, como podemos ver, es donde se tomaba la espada. Y a siniestra, en la izquierda, son generalmente defensivas, es donde se pone el escudo. Pero sin importar cuáles consideramos defensivas y ofensivas, nos dice que el ministro de Dios, el creyente, el cristiano, tiene en su vida buenos y malos momentos. Por eso dice, nos recomendamos en
todo como ministros de Dios, en todo cuando nos va bien, en todo cuando nos va mal, en todo cuando las cosas salen de manera favorable y en todo cuando las cosas no están saliendo de manera favorable. No dejamos de ser ministros, hijos de Dios, ¿verdad? No dejamos de ser ministros, hijos de Dios. Y nos dice que además son esos malos momentos los que Dios usa, los que Dios utiliza para formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y dónde lo dice, pastor? Bueno, pues nos dice que la paciencia se desarrolló gracias a tribulaciones, necesidades, angustias, azotos, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. 9 diferentes tipos de tribulaciones, 9 diferentes tipos de pruebas que ayudaron a que esta virtud, este fruto, esta gracia se desarrollara en su vida. Obedeciendo a la enseñanza de Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, cuando dijo en Santiago 1:12, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo nos habló ya de 9, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Por eso siempre decimos que cada vez que pedimos paciencia debemos tener mucho cuidado, porque lo que realmente le estamos pidiendo al Señor es que nos conceda el pasar por diversas pruebas. ¿Quién dice yo? Muy bien. Versos 8 al 10. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nos habla de la vida del ministro, del pastor, de la vida del que lleva las buenas nuevas del Evangelio, del que quiere vivir conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos habla de una vida que ha sido azotada más de una vez por las dificultades y los problemas. Y nos dice, honra delante del Señor, por honra y por deshonra, es decir, honra delante del Señor y los hermanos, deshonra ante los incrédulos que los consideraban unos locos, unos fanáticos religiosos. Nos dice por mala fama y por buena fama, ¿verdad? Quienes además los acusaban de alborotadores, provocadores, de disturbios y herejes, a eso se refiere con mala fama. Pero con buena fama entre los creyentes que podían ver en ellos el fruto del Espíritu Santo. Considerados engañadores por enseñar algo distinto, algo diferente a lo que los paganos creían y aún los mismos judíos, pero siendo veraces transmitiendo el consejo de Dios, siendo unos desconocidos para los paganos, pero siendo conocidos para Dios y los hermanos, considerados como muertos, como moribundos, pero vivos para Dios, como castigados por las tribulaciones por las que atravesaban, pero Dios guardando sus vidas y dándoles fortaleza, como entristecidos por las circunstancias a las que no podían ser indiferentes, pero gozosos por participar de los mismos vituperios y sufrimientos que Cristo, como pobres sin poseer riquezas de este mundo, pero enriqueciendo a muchos por medio del conocimiento de Dios, como no teniendo nada en este mundo, pero siendo herederos de todo. Veamos el comentario. ¿Qué diferencia marca el conocer a Jesús? Él nos cuida sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Los cristianos no necesitan ceder a la presión o a la opinión pública. Pablo se mantuvo fiel a Dios tanto cuanto la gente lo aclamaba como cuando lo condenaba. Se mantuvo activo, gozoso y contento aún en las situaciones más difíciles. No permita que las circunstancias o las expectativas de la gente lo controlen. Manténgase firme delante de Dios y niéguese a comprometer sus normas de vida. A veces nos parece que este tipo de comentarios y este tipo de enseñanza dada por el apóstol está muy lejos de lo que tú y yo podríamos vivir.
Pero hay algo que nosotros no debemos olvidar. Todas estas situaciones por las cuales el apóstol pudo pasar y que nos está describiendo en estos versículos, son situaciones que no pasó solo y que tampoco pasó apoyado en su propia fuerza, sino debemos recordar que el Señor, por medio de su Espíritu, le daba fortaleza para seguir adelante. Esa gracia de Dios lo fortalecía para enfrentar todas estas situaciones y salir airoso de todas y cada una de ellas. Tú y yo debemos confiar que en el momento en que esto se haga necesario en nuestras vidas, el mismo Espíritu Santo que nos habita, que es el mismo Espíritu Santo que habitó y moró en la vida de los discípulos, será el que de la misma manera que hizo con ellos, traerá fortaleza a nuestras vidas, guía y dirección para que podamos salir victoriosos en medio de estas circunstancias. Algo que miramos comúnmente cuando tenemos que despedir a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia, y estamos ahí, enfrente de un ataúd que contiene un cuerpo, pero ya no está mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mis hijos, ya no están ahí. Solamente es el cuerpo, el estuche que los contenía, porque ellos han partido a la presencia de Dios. Una situación dolorosa, sí, la circunstancia es dolorosa y nos dolemos hasta el alma, pero somos fortalecidos por el Señor y el poder de su fuerza que actúa en nosotros a través y por medio de su Espíritu. Muy bien, verso 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Parece complejo entender lo que Pablo les y nos quiere decir. Pero, ¿qué te parece si lo leemos en la Biblia en lenguaje sencillo? 2 Corintios 6:11. Queridos hermanos de la iglesia de Corinto, les hemos hablado con toda sinceridad y con el corazón abierto. Nosotros los amamos mucho, pero ustedes no nos corresponden con el mismo amor. Amor con amor se paga. Por eso, como si fuera su padre, les suplicó, ámenme como los amo yo. Qué sencillo suena, ¿no es cierto? En esta versión. Pablo les había hablado con sinceridad y amor, pero veía que ese amor no era correspondido. Así que los exhorta a no ser ásperos, a no ser reacios, a no ser indiferentes al amor del apóstol. A que lo amaran de la misma manera que él lo hacía. Amor con amor se paga. Cuando no correspondemos al amor de los hermanos, este se va enfriando y nos vamos condenando a estar solos. Y la comunión, querido, la comunión es importante. Como iglesia no fuimos diseñados a ser beatos independientes unos de otros, sino un cuerpo unido donde podamos ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Vamos a ver el siguiente comentario. Nuestro corazón se ha ensanchado y no estáis estrechos en nosotros significa que Pablo les expresó a los creyentes de Corintio sus verdaderos sentimientos hacia ellos, revelando con claridad cuánto los amaba. Los corintios reaccionaron con frialdad a las palabras de Pablo, pero él les explicó que sus palabras fuertes provenían del amor que les tenía. Es fácil reaccionar en contra de aquellos que Dios ha puesto ante nosotros como líderes en vez de aceptar sus exhortaciones como un signo de su amor hacia nosotros. Requerimos un corazón dispuesto antes que un corazón cerrado cuando enfrentamos a los mensajeros de Dios. Y es que los de Corinto habían reaccionado de la misma manera que lo hacen nuestros hijos cuando son pequeños y los regañamos. Hacen berrinche y nos acusan de no quererlos, cuando es todo lo contrario. Porque los amamos es que los corregimos, regañamos y disciplinamos. Hoy día lo mismo sucede en nuestras iglesias.
Pareciera que el pastor tiene que medir sus palabras y escogerlas con cuidado, no sea que se ofendan. Recibamos como hijos amados la exhortación que viene de parte de Dios por medio de sus ministros, sabiendo que lo que motiva a Dios y a sus ministros es el amor, es el deseo de vernos perfeccionados en Dios. Muy bien, ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Señor Dios y Padre Celestial, cuán impactantes son tus palabras y cuán importantes son para nuestra vida. Muchas veces, Dios, miramos la vida del creyente, la vida del cristiano, y desgraciadamente miramos una vida llena de quejas. Miramos al creyente quejándose por las situaciones, por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades, por las situaciones difíciles, por las enfermedades. Quizás cuando le saludamos nos dice que todo está bien. Pero en realidad su vida es una queja completa por lo que está pasando y él considera que no debería pasar porque es un hijo tuyo. Sin embargo, cuando leemos, cuando estudiamos, escudriñamos, cuando miramos estos pasajes que nos hablan acerca de todas las cosas que tus siervos, tus ministros, apóstoles como el mismísimo apóstol Pablo, Señor, tuvieron que pasar, atravesar, solamente para llevar el evangelio. Nuestras quejas se hacen pequeñas ante los problemas y las situaciones que ellos enfrentaron. Dios, ayúdanos a tener la correcta perspectiva acerca de lo que pasamos. Bendito Padre Celestial, que podamos, como ya lo dijimos en otra ocasión, mirar los problemas como una oportunidad para que tu gracia se manifieste en nuestras vidas, para que se desarrollen esas virtudes, para que, bendito Padre Celestial, podamos crecer en paciencia y en gracia delante de ti. Dios, en el nombre de Jesús, sobre todo que podamos crecer en esa fe, una fe robusta y bien desarrollada, que confía en ti a pesar de la prueba, a pesar de la circunstancia, a pesar del problema, a pesar de la enfermedad, a pesar, Señor, de que a veces pareciera que el mundo se ha confabulado en nuestra contra. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, como buenos ministros tuyos, ministros del Evangelio, portadores de la buena noticia, a entender estas cosas. Y Padre, que tu gracia no se haga vana en nuestras vidas. Que, bendito Dios, podamos crecer, que el fruto de tu Espíritu se pueda dar en nosotros. Que, bendito Padre Celestial, podamos comunicar el mensaje de la palabra. Que, bendito Dios, podamos crecer y desarrollar esos dones del Espíritu que has puesto, depositado en nuestras vidas para edificar a tu iglesia. Bendito Dios, que no hagamos a un lado tu enseñanza y tu exhortación, sino por el contrario, seamos prontos para escuchar, pero aún más prontos para llevar a cabo, para realizar. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos escuchamos todos los días a través y por medio del devocional. El día domingo lo hacemos a través de nuestra enseñanza dominical. Y hoy lunes recibimos nuestro estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.